vamos a hablar sobre la farmacología de la diabetes mellitus. Generalidades. La diabetes es un conjunto de diferentes síndromes heterogéneos, los cuales son patogenios. Sin embargo, comparten cosas en común. La primera es que en la diabetes, en todos los tipos de diabetes, va a haber hiperglicemia. Y a la vez va a haber un déficit de insulina. La insulina, como su propio nombre lo dice, se parece a una isla. Esta insulina va a ser producida por las células beta del páncreas, las cuales van a estar ubicadas dentro de los islotes del Langerhans. Esta insulina va a ser la principal hormona anabólica y va a estar constituida por 51 aminoácidos, la cual va a promover principalmente la captación y el almacenamiento de la glucosa en forma principalmente de glucógeno, aunque cuando se rebasan estas reservas de glucógeno, también tiende a formar grasa a nivel de los adipocitos. Ya. Esta diabetes va a ser una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Por qué se llama así? Porque se va a desarrollar a lo largo del tiempo y va a producir diferentes consecuencias a todos nuestros órganos. También es multifactorial porque se pueden causarla diversos factores. Los factores de riesgo, que ya son la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo, también factores genéticos o también la presencia de algunas enfermedades. La diabetes tenemos que saber que es una enfermedad incurable, pero controlable, con diferentes tratamientos que les vamos a dar después. Ya. Los criterios diagnósticos según la ADA, la Asociación Americana de Diabetes del año 2018. Ya. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada o la HbA1c? Esta hemoglobina es aquella que se va a unir con la glucosa por glicolización no enzimática. Es decir, es la hemoglobina que se une con la glucosa y nos va a indicar más o menos el porcentaje de glucosa unir a este tipo de hemoglobina. Los valores normales son menor a 5.7%. Y cuando está alterada esta hemoglobina, y si es mayor de 6.5%, en 2 ocasiones se considera que esa persona tiene diabetes mellitus. También otro de los criterios diagnósticos es la medición de glucemia en ayunos. Esta glucemia, para ser considerada como un factor de la diabetes o una confirmación de diabetes, tiene que ser mayor a 126 miligramos por decilitro y también confirmada por 2 veces. En otros casos también se va a confirmar esta diabetes cuando la glucemia, después de 2 horas de haberse administrado 75 gramos de glucosa a un paciente, es mayor de 200 miligramos por decilitro, confirmada por segunda ocasión. Y en algunos casos, que es la forma diagnóstica más frecuente, se va a confirmar la diabetes haciendo un examen de glucemia al azar, es decir, a cualquier hora. Pero esta persona va a presentar una glucemia mayor de 200 miligramos por decilitro y a la vez va a ser presente o el paciente va a venir con síntomas de hiperglicemia. Ahora, en casos de prediabetes, tenemos que la hemoglobina glicosilada, su valor normal es menor a 5.7%. Y cuando ya indica diabetes es a partir de 6.5%. Entonces, entre el rango de estos dos valores se considera que es una prediabetes. Ahora, prediabetes también se considera cuando al medir la glucemia en ayunas tenemos un resultado de 100 a 125 miligramos por decilitro y una glucemia después de tolerancia. Eso significa que cuando la persona le damos 65 gramos de glucosa, después de 2 horas, tiene entre 140 a 199 miligramos por decilitro, indica prediabetes. Ya. Ahora, la insulina es la principal hormona reguladora de la glucosa.
El páncreas va a ser una glándula mixta. ¿Por qué es mixta? Porque va a tener tanto un componente exocrino como un componente endocrino. El componente exocrino va a abarcar casi toda la estructura del páncreas, un 99%, y el componente endocrino solo abarca un 1%. El componente exocrino está formado por los acinos mucosos del páncreas. Y esta parte exocrina va a producir el bicarbonato de sodio y las enzimas pancreáticas que luego se van a ver. Como sabemos, son glándulas exocrinas ya que no vierten sus productos directamente a la sangre. Ahora, el componente endocrino solo va a estar conformado por 1% de toda la masa del páncreas. Esta parte endocrina generalmente se va a ubicar, ya, tenemos aquí el páncreas. Aquí el cuello, el cuerpo y la cola. Bueno, todas son con sella. Pero acá, en el cuerpo y la cola, va a estar la mayor porción o la mayor cantidad del componente endocrino. Es decir, aquí va a estar la mayor cantidad de los islotes de Langerhans. Ahora, esta parte endocrina o estos islotes van a tener diferentes tipos de células. Vamos a tener células alfa, células beta, células delta y células F. Y otras células más que les voy a mencionar. Las células alfa son aquellas que van a encargarse de sintetizar el glucagón. Esta hormona es la principal hormona contrarreguladora de la glucosa. Es decir, es todo lo opuesto a la insulina. La insulina se va a encargar o va a favorecer la captación y el almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno y en cambio el glucagón va a realizar otra función, la gluconeogénesis, a partir degradando el glucógeno en glucosa y la glucogenólisis. Ahora, aquí las células alfa son aquellas que están en la periferia, ¿ya? Que son estas. Las células beta van a ser las células que se van a encargar de producir insulina y también amilina. La amilina es una hormona que va a inducir o va a inhibir la producción del glucagón y por lo tanto va a inhibir la gluconeogénesis. Ya. Las células beta van a estar en la parte central, que son, a ver, estas. Y por último tenemos a las células delta. Entre las más importantes tenemos también a las células delta que van a producir la somatostatina y la gastrina. La somatostatina va a inhibir la producción tanto de la insulina y del glucagón. La somatostatina también va a inhibir la producción de la hormona del crecimiento y también va a inhibir la síntesis de las hormonas liberadoras de tirotropina y la síntesis de las hormonas liberadoras, de la hormona liberadora del crecimiento. Ahora, vamos a tener otras células que son las células F o las células PP que van a producir polipéptido pancreático. Y también vamos a tener unas células C que no se ven aquí, que van a ser las células beta inactivadas. Ya, acá también tenemos otra ilustración en las cuales vamos a ver que se va a producir un 75% de insulina y un 25% de glucagón. Ahora, vamos a tener diferentes tipos de diabetes, tanto la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional y también otros tipos específicos de diabetes. Ya. La diabetes tipo 1, su principal diferencia. En la diabetes tipo 1 va a haber un déficit total de la producción de insulina por las células beta del páncreas. Es decir, en un individuo que tiene diabetes tipo 1 no se va a producir para nada o la producción va a ser nula de insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2 sí va a haber producción de insulina. Sin embargo, esta va a ser mínima. A la vez, este
insulina va a estar acompañado por una resistencia a la insulina. La diabetes mellitus tipo 1 va a ser diagnosticada frecuentemente en personas menores a 20 años, sobre todo en niños y adolescentes, ya que esto va a ser como un resultado de un trastorno autoinmunitario en el que están sumergidos o en los que tienen que ver el complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno leucocitario humano. ¿Cómo es este proceso? Como sabemos, en el complejo mayor de histocompatibilidad van a tener células presentadoras de antígeno, las cuales van a presentar, redundando, al antígeno a los macrófagos. Esas células van a llevar el antígeno, por ejemplo, a un macrófago. Ese es el macrófago. Sin embargo, este antígeno es un 2, imaginemos que la secuencia es 2, 4, 8. Pero esta célula lo lee mal y pone 2, 8, 4. Entonces, el macrófago, al no identificar correctamente a este antígeno, no lo identifica, comienza a destruir a las células beta del páncreas, ya que piensa que hay un agente extraño. Ahí se va a producir una inflamación y por lo tanto se comienzan a eliminar o a destruir estas células beta del páncreas. En esta diabetes de tipo 1 no se puede prevenir porque ya dijimos que es un trastorno autoinmune y generalmente se presenta en personas delgadas. Se dice que se presenta en niños y en adolescentes porque va a llegar un momento en que se van a destruir un porcentaje determinado de células beta. Imaginemos que es el 50%, entonces se va a destruir hasta acá, va bajando la curva hasta que solo nos queden el 50% de las células beta. Aquí, la persona que padece esta diabetes tipo 1 va a entrar con un cuadro de cetoacidosis diabética. ¿Qué es esta cetoacidosis? Es la disminución del bicarbonato sódico y por lo cual esta persona entra en este estado. Sin embargo, luego se recupera, es decir, va a tener como una luna de miel de recuperación, en donde sus células beta que quedaban, o sea, le quedan el 50%, van a segregar mayor cantidad de insulina, ya que se esfuerzan mucho más que antes. Son como obreros después del su trabajo. Pero después de cierto tiempo, estos obreros se cansan y de nuevo disminuye. Por lo cual, estas células necesitan de insulina exógena para que puedan controlar bien la glicemia. Ahora, en la diabetes mellitus de tipo 2, se da frecuentemente o con mayor frecuencia en personas mayores de 45 años, ya que aquí van a tener estas personas diversos factores de riesgo: obesidad, hipertensión arterial y también sedentarismo. Esta diabetes de tipo 2 sí se puede prevenir con la dieta y también con el ejercicio. Y generalmente se presenta en personas obesas. Esta diabetes es diagnosticada sobre todo cuando la persona ya va al hospital con una descompensación y el diagnóstico se daría mediante un examen de glicemia, el cual tendría un resultado mayor a 2. Tendría todos los síntomas. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ya. Sí, pero repite lo ultimito porque se escuchó entrecortado. Que el diagnóstico se da generalmente en personas que ya tienen los síntomas y tienen una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitros. Ya. También vamos a tener la diabetes de tipo gestacional, el cual va a ser diagnosticada entre el segundo o tercer trimestre del embarazo, es decir, aproximadamente a las 20. Y esta persona o esta mujer no presentaba diabetes antes de la gestación. Cabe recalcar que más o menos el 25% de mujeres que tienen esta diabetes gestacional en un futuro pueden tener diabetes mellitus de tipo 2. Ya. Otros tipos específicos de diabetes. Algunos fármacos pueden provocar diabetes o desencadenar la diabetes, como por ejemplo los glucocorticoides.
Ahora, que tienen una acción similar al cortisol, que como sabemos tiene una actividad hiperglicemiante. También enfermedades del páncreas, por ejemplo, las pancreatitis o también cuando hay algún tipo de tumor o se tiene que extirpar el páncreas, las células no van a tener la capacidad de producir la insulina necesaria. Otras enfermedades asociadas, como el síndrome de Cushing, en el donde hay un exceso de cortisol, la acromegalia, que es un incremento de la hormona cierre de las epífisis, en el cual va a estimular una resistencia a la insulina y también esos tipos específicos de diabetes puede ser en nefropatías en las que el riñón no tiene la capacidad para poder reabsorber la glucosa. Ya. Ahora, vamos a tener hormonas reguladoras y contrarreguladoras. Como ya le dije, la principal hormona reguladora es la insulina y la contrarreguladora es el glucagón, que tienen actividades antagonistas. La insulina, cuando es producida, va a inhibir la secreción del glucagón. La milina, como ya les dije, va a tener como principal función disminuir la síntesis del glucagón, hacer que el vaciamiento gástrico sea tardío y también va a disminuir el consumo de alimentos. Ahora, el GLP-1. El GLP-1 es el péptido parecido al glucagón. Este péptido parecido al glucagón se va a sintetizar cuando la persona comienza, después de que la persona ingiere alimentos. Este péptido parecido al glucagón 1 es un tipo de incretina. Este va a promover la síntesis de insulina para que disminuya los valores de la glicemia después del consumo de alimentos. Ahora, este péptido es muy importante porque va a ser una diana para diferentes fármacos. Las hormonas contrarreguladoras. Como ya lo dije, el glucagón, que va a estimular la liberación de glucosa de las reservas que tiene nuestro cuerpo. También las catecolaminas, tanto la adrenalina como la noradrenalina, ya que estas tienen un efecto lipogénico por la lipasa sensible a hormonas, los glucocorticoides y la hormona de crecimiento. Ya. Aquí también es un resumen de todas las acciones que hace cada uno. El glucagón, como ya lo dije, favorece la glucogenólisis y la gluconeogénesis en el hígado. La insulina va a estimular tanto la captación como el almacenamiento. La captación de glucosa y su almacenamiento en glucógeno. La captación de aminoácidos y su almacenamiento como proteínas. Y la captación de ácidos grasos y su almacenamiento como triglicéridos. La amilina es sintetizada por las células beta del páncreas. Y esta amilina va a avisar al sistema nervioso central para que suprima la liberación del glucagón, que haga más lento el vaciamiento gástrico y disminuya el consumo de alimentos. Esta amilina va a tener una acción muy parecida al péptido, parecido al glucagón del tipo 1. Este va a ser sintetizado tanto en el ilion, en el duodeno, en el yeyuno. ¿Y qué va a hacer? Va a incrementar la masa de las células beta, pero sobre todo va a inducir la secreción de insulina. Al igual que la amilina, va a ser un vaciamiento gástrico tardío y disminuye el consumo de alimentos. La somatostatina, que va a ser producida tanto en las células delta del páncreas, en el hipotálamo y en el tubo digestivo. Esta va a inhibir o va a disminuir la liberación de insulina y glucagón, y también va a disminuir la secreción de la hormona de crecimiento. La adrenalina, como ya lo dije, tiene un efecto lipolítico, ya que activa la lipasa sensible a hormonas y va a favorecer la glucogenólisis hepática. El cortinista de la insulina en los tejidos efectores y también favorece la gluconeogénesis hepática y el desdoblamiento de proteínas en el músculo. Ahora, la lectina. La lectina es una hormona importante que es sintetizada a nivel de los adipocitos. Va a cumplir un rol esencial, ya que va a indicar al sistema nervioso
central cuando las reservas de nuestros adipocitos ya están llenas, para que ya no consuman más alimentos. Ahora, imaginemos que estos somos nosotros consumiendo una hamburguesa. Luego de que consumimos esta hamburguesa, va a pasar por nuestro tubo digestivo. Y va en el tubo digestivo, los carbohidratos se van a degradar en monosacáridos simples para que puedan pasar a las células epiteliales del estómago y luego ir hacia la circulación sanguínea. Cuando las células beta del páncreas detectan que el nivel de glucosa sanguínea aumenta, entonces estas células beta comienzan a producir mayor cantidad de insulina. Así como la insulina se produce, también viaja junto a los nutrientes a través de la circulación portal y va hacia el hígado. Ya. Como ya le dije, una glucosa alta en sangre estimula la síntesis de insulina en el páncreas para que ésta vaya formando, estimule la formación de glucógeno en el hígado. En cambio, si es que hay una glucosa baja en sangre, se estimula la síntesis y liberación del glucagón para que se pueda degradar el glucógeno en glucosa. Ahora, lo que les estaba diciendo, energéticas han sido llenadas, se produce lectina, esto en los adipocitos. Esta lectina va a disminuir el apetito y también va a incrementar las funciones con gasto de energía. ¿Qué funciones? Por ejemplo, las funciones reproductivas o también las funciones del crecimiento. Cuando una persona, acá vamos a ver, a nivel del hipotálamo tenemos dos centros, un centro de la saciedad y un centro del hambre. La parte lateral del hipotálamo es el centro del hambre y el centro de la saciedad es el núcleo ventromedial del tálamo. Entonces, las señales anorexigénicas vendrían del núcleo ventromedial. Las señales orexigénicas vendrían del núcleo lateral del hipotálamo. Ambos núcleos van a ser regulados por otro núcleo, que sería el núcleo 4. Ahora, si yo ya me comí esa hamburguesa y ya mis reservas a nivel de los adipocitos ya están llenas, ¿ya? Si ya están llenas, esto va a liberar lectina para que le indique a mi hipotálamo que ya no debo de seguir comiendo. Pero si yo sigo comiendo y sigo comiendo, mi sistema nervioso central va a decir que mi lectina es una mentirosa, porque la persona sigue alimentándose, por lo cual esta persona se va a ser resistente a la lectina. Al comienzo la lectina va a incrementar su secreción, pero después, con el paso del tiempo, va a disminuir la lectina. Ya. Vamos a tener que, en el tejido adiposo vamos a tener adipocinas buenas y adipocinas malas. Las adipocinas buenas van a ser la lectina y la adiponectina, las que van a promover o van a inhibir que la persona siga comiendo. En cambio, las adipocinas malas van a ser producidas cuando la lectina no hace su trabajo y la persona sigue comiendo y se vuelve obesa, va a promover que se secreten el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Es por eso que se dice, es por eso que hay dos razones por las cuales hay resistencia a la insulina. Una de las más importantes es porque hay una inflamación causada por la obesidad. ¿Qué van a aumentar? Las adipocinas malas. ¿Y cuáles son las adipocinas malas? La interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ahora, también otra de las teorías es que hay una acumulación ectópica de lípidos en el hígado y músculo. También vamos a tener aquí otro agente que va a intervenir, que va a ser el receptor gamma activador proliferador del peroxisoma. ¿De qué se va a encargar este receptor gamma? Se va a encargar o va a participar en la diferenciación de adipocitos y también va a participar en el metabolismo de lípidos. ¿De qué forma?
Aquí, este va a promover que haya una lipogénesis a nivel del tejido adiposo. Pero, y a la vez que esto, o sea, que la grasa se acumule en el tejido adiposo, más no a nivel del hígado. Por lo tanto, este va a estar libre de grasa. Ya. Ahora, como sabemos, la glucosa es una molécula hidrófila pequeña. Esta glucosa va a pasar por el glomérulo. Sin embargo, a nivel del túbulo conterneado proximal, va a existir un cotransportador de sodio glucosa de tipo 2. Este cotransportador va a reabsorber la glucosa y la va a devolver a nuestro cuerpo, o es decir, la va a devolver hacia la sangre. Sin embargo, existen límites. Cuando la persona, sus niveles de glucosa sobrepasa los 180 o los 200 miligramos por decilitro de glucosa, la glucosa tiende a pasar a la orina, por lo cual causa glucosuria. Este transportador también va a ser una diana farmacológica. Ya. Ahora la insulina. Como les dije, la insulina tiene 51 aminoácidos, pero no es así como se sintetiza. Va a tener dos precursores. En primer lugar, su primer precursor es la preproinsulina. Esta preproinsulina, como sabemos que para la síntesis de las proteínas, primero tiene que, bueno, se origina en el núcleo la transcripción, ya luego la transducción que va a llevar la cadena hacia los ribosomas. En los ribosomas se va a originar esta preproinsulina. Esta preproinsulina va a ir al retículo endoplásmico rugoso, en donde a través de algunas enzimas se va a convertir en proinsulina. Al comienzo esta preproinsulina tendría 110 aminoácidos. A nivel del retículo endoplasmático rugoso, ya la proinsulina tenía 86 aminoácidos. Esta proinsulina va a estar formada por dos cadenas, una cadena A, una cadena B y un péptido C. La cadena A con la cadena B se van a unir para formar la insulina. Ahora, tanto la cadena A como la cadena B van a tener enlaces disulfuro. El primer enlace entre los aminoácidos 7 de la cadena A y el aminoácido 7 de la cadena B, y el segundo entre los aminoácidos 21 y 22 de la cadena A y B. También va a haber un enlace de puente disulfuro entre los aminoácidos 6 y 11 de la cadena A. Al estar unidas ya esta cadena, entonces se va a separar este péptido C de la proinsulina y ya se obtiene solo la insulina. Se dice que un método también para medir la insulina es calculando la cantidad de péptido C, ya que se van a sintetizar en la misma cantidad. Luego esta insulina va a pasar hacia el aparato de Golgi, el cual va a esperar que ingrese el calcio intracelular para que pueda salir la insulina, pero eso les voy a explicar ahorita. Ya. Liberación de insulina por las células beta del páncreas. Ya. Como les dije, ya la insulina está en el aparato de Golgi. Ahora, van a existir canales de calcio ATP. Estos canales de calcio ATP son necesarios para que pueda producirse la insulina. ¿Pero de qué forma? En primer lugar, se va a captar el ATP y cuando hay una gran cantidad de ATP, se va a cerrar este canal de potasio, perdón. Se va a cerrar este canal de potasio. Cuando hay un cierre del canal de potasio, entonces va a haber una despolarización. La despolarización de la membrana va a incentivar a que se produzca la liberación de la insulina. ¿Pero cómo? Promoviendo la entrada del calcio intracelular, el cual va a dar contractibilidad y va a hacer
que las vesículas con insulina que fueron creadas en el aparato de Golgi salgan hacia el exterior. Aquí es lo mismo. Los gránulos secretores van a hacer que la insulina vaya hacia la sangre. Ya. La insulina va a tener su receptor. Este receptor va a estar compuesto por un tetrámero y 2 dominios de tirosina. Va a tener una parte extracelular y una parte intracelular. La insulina se va a unir al dominio extracelular del receptor. Al unirse, va a activar estos receptores son tirosina sinasa. Va a autofosforilar a su receptor, el cual también va a fosforilar a proteínas unidas a sinasa. Estas proteínas unidas a sinasa van a activar a esta IRS proteínas. ¿Qué son las IRS proteínas? Son proteínas sustrato de insulina intracelular. Estas proteínas de insulina intracelular van a activar una cascada para que pueda darse muchos procesos, como por ejemplo la mitogénesis, la síntesis de proteínas y también la síntesis de glucógeno. Ahora, ¿cómo ingresa la glucosa hacia las células? La glucosa va a tener diferentes receptores, ¿ya? A nivel de todo el cuerpo. Sin embargo, va a presentar mayor cantidad de receptores en aquellos tejidos que tienen necesidad energética, como cuáles. Principalmente el hígado, los músculos y también los adipocitos o el tejido graso. La glucosa va a necesitar de la GLUT4 para que pueda introducirse en las células. A nivel del hígado vamos a tener una hormona denominada exocinasa. Esta exocinasa va a fosforilar a esta glucosa y la va a convertir en glucosa 6-fosfato. Como glucosa 6-fosfato va a pasar o va a participar en diferentes vías, ya sea la de la glucólisis o también posteriormente la vía del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Cuando estas vías ya se saturan, van también a pasar a formar las vías de la síntesis de los ácidos grasos. Ya. Ahora, cuando hay una disminución, cuando en un estado de ayuno o cuando hay una disminución de glucosa en sangre, se va a activar el glucagón, que también va a ser sintetizado en el páncreas, pero en las células alfa. La célula, primero el cuerpo va a comenzar a consumir el glucógeno. Cuando el glucógeno se le acaba al cuerpo, va a comenzar a consumir tanto los ácidos grasos con el glicerol de las células grasas y también los aminoácidos de la célula muscular, ya que en la célula muscular se va a dar una proteólisis y se van a obtener aminoácidos, los que también van a tender a producir mayor glucosa a nivel hepático. Es decir, se estimulan la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Ya. Ahora, la diabetes principalmente, como ya sabemos, es un estado de hiperglicemia, pero también es importante tratar la hipoglicemia. Esta hipoglicemia se va a producir principalmente o va a ser de tipo iatrógeno, ya que va a haber una mala administración o una administración excesiva de fármacos, como por ejemplo una insulina exógena que va a provocar hipoglicemia en el paciente. Si una hipoglicemia afecta principalmente al cerebro, ya que el cerebro no tiene otro combustible para que pueda utilizar para sus diferentes funciones. También van a haber insulinomas, que son tumores que producen grandes cantidades de insulina, o también va a haber alteraciones y o mutaciones en el canal de potasio ATP, que ya les indiqué. Ya. Ahora, el tratamiento para diabetes mellitus de tipo 1. Como ya sabemos, en la diabetes mellitus de tipo 1, la persona no produce insulina. Entonces, definitivamente se le va a tener que administrar insulina exógena. Pero van a haber diferentes tipos de insulina. Normal, como si fuera nuestra insulina endógena, pero se le añade iones zinc para que sea más estable. Esta insulina regular
va a tener una acción rápida. Bueno, va a tener una acción aproximadamente media hora después de ser inyectada. Ya. Es importante recalcar que la insulina tiene que ser inyectada o administrada por vía parenteral, ya que como sabemos la insulina es una proteína que sufre una degradación por las proteasas a nivel del tubo digestivo y no podría ser administrada por vía oral. Ya. Entonces, esta insulina cuando se une con el zinc forma hexámeros. Dentro de nuestro organismo, estos hexámeros tienen que separarse en monómeros. Para que se separen en monómeros demora aproximadamente media hora. Entonces, la persona que va a consumir sus alimentos y necesita regular esta hiperglicemia después del consumo de alimentos, tiene que aplicarse la insulina media hora antes de almorzar o de desayunar. Ya. Esa es la insulina regular. Ya. Existen diferentes administraciones de la insulina. Una que es el bolo prandial, también la basal y otras de acción prolongada. ¿Ya? El bolo prandial son aquellas insulinas que se administran para poder regular la hiperglicemia causada después del consumo de alimentos. ¿Ya? Como les dije, su inicio es 0.5, significa 0.5 de una hora, o sea, media hora a una hora es su inicio. Su pico máximo de 2 a 3 horas y su duración de 6 a 8 horas. Ahora, van a haber algunas insulinas que van a ser de acción muy rápida, pero de efecto corto también. Tenemos la Lispro, la Spártica y la glulicina. Han sido modificadas genéticamente. Esta insulina Lispro va a tener un intercambio de los aminoácidos lisina y prolina de la cadena beta en las posiciones 29 y 28. La Spártica también va a tener una sustitución del aminoácido prolina por un ácido aspartico. Estos, como ya vemos, su inicio es mucho más rápido, pero su duración es corta. Es mucho más corta que la insulina regular. Ahora, las insulinas administradas de forma basal. Estas insulinas administradas de forma basal, sobre todo, son para regular la insulina, pero en mayores periodos. Sin embargo, aumentan el riesgo a una hipoglicemia. Vamos a tener esas insulinas basalidades de 500 unidades, en la que su inicio va a demorar aproximadamente de 2 a 4 horas y su punto a 10 horas. También vamos a tener insulinas de acción corta como la glargina y el determin. La glargina, que agrega 2 aminoácidos en la cadena beta después del aminoácido 30 y también hace una sustitución de otros aminoácidos. Y la determin, que agrega un ácido graso mirístico para que su absorción sea mucho más lenta, pero su efecto sea mucho más prolongado. Ahora sí, vamos a hablar sobre el tratamiento. Según la Asociación Americana de la Diabetes, van a existir 3 tipos de terapia. Primero, una monoterapia, dependiendo del estado en que se encuentre la persona. Como ya les dije, es muy importante medir la hemoglobina glicosilada para saber cómo se encuentra nuestro paciente. Los valores normales son menor a 5.7 y se considera una diabetes cuando es mayor a 6.5. Ahora, en la monoterapia, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando la hemoglobina glicosilada del paciente es menor a 9%. ¿Cuál es la terapia de este paciente? Es un estilo de vida saludable y también se le administra metformina. Ya. La terapia doble es cuando la persona tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 9, pero menor a 10. Aquí también se le va a recomendar un estilo de vida saludable, metformina, pero también un hipoglicemiante oral. Ahora, y la terapia triple, la persona un estilo de vida saludable,
metformina y 2 hipoglicemiantes orales. Sin embargo, cuando esta supera o la persona supera los 300 miligramos por 100 decilitros de glucosa en sangre, se le recomienda ya administrarle insulina. Allá. Ahora voy a hablar sobre cada uno de los fármacos de la diabetes. Vamos a tener a las biguanidas. Estos biguanidas van a ser de primera y segunda generación. Ahora solo se utilizan la de segunda generación, que es la más importante, que es la metformina. Ya. La metformina va a aumentar la sensibilidad de los receptores de insulina. Va a inhibir la concentraciones séricas de glucagón. Esta acta en mayor concentraciones de glucosa. Aquí está la metformina. Entonces, estos serían unos fármacos Belicita. Ya. Las biguanidas van a ser considerados entonces los fármacos que van a incrementar la sensibilidad a los receptores de insulina. Ya, estos biguanidas no van a causar hipoglicemia, ya que no van a producir insulina, sino que solo van a aumentar su sensibilidad. Es decir, van a incrementar la respuesta de las células ante la insulina. ¿Ya? Ahora, las sulfonilurias. Estas sulfonilurias van a participar a nivel del canal potasio ATP. Ya, este canal potasio ATP, lo voy a explicar de nuevo ya porque. Cuando hay un metabolismo de la glucosa, se va a generar ATP, ¿verdad? Ya. Entonces, al generarse ATP, este ATP residual del metabolismo de la glucosa va a ser captado por estos canales de potasio ATP. Pero este canal de potasio ATP es un octámero formado por 2 tetrámeros. ¿Ya? Un tetrámero que es la KIR 6.2 y otro el SUR 1. Esta KIR 6.2 va a crear un poro para que pueda salir el potasio de la célula. Y esta SUR1 va a controlar la sensibilidad de este canal al ADP. Cuando hay una gran concentración de ATP, el canal se cierra. Entonces, si no sale el potasio, el potencial de acción, la célula se va a despolarizar. En cambio, si el ATP es bajo, el canal se abre y este potasio comienza a salir, la célula se hiperpolariza. En el caso de que haya una gran concentración de ATP, esa célula se despolariza y por lo tanto va a estimular la secreción de insulina. A la vez, va a abrir los canales de calcio, haciendo que se provoque la entrada del calcio extracelular y se contraigan estas vesículas de insulina para que la insulina se vierta. Ya. Ahora, las sulfonilurias van a despolarizar la célula beta, favoreciendo la liberación de la insulina. Ya, aquí van a haber 3 tipos o 3 generaciones. En la actualidad solo se utiliza la tercera generación, ya que la primera y segunda generación va a hacer que todo el tiempo se esté produciendo insulina. Entonces, si todo el tiempo se está produciendo insulina, va a haber una hipoglicemia. En cambio, las de tercera generación tienen una acción intermitente, es decir, por intervalos solo actúan. Ahora, las tiazolidinedionas. Como les dije, bueno, acá falta una P. El receptor gamma, activador proliferador del peroxisoma,
va a participar en la diferenciación de los adipocitos y también en el metabolismo de los lípidos. Entonces, al estimular estos receptores, va a disminuir la lipólisis, va a disminuir la liberación de ácidos grasos y glicerol. Y a la vez favorece la sensibilización de insulina con receptor. Ahora, las tiazolitinedionas van a ser fármacos sensibilizadores y las sulfonilurias van a ser fármacos secretores, ya que van a estimular la secreción de insulina. Ya. Aquí porque se dice que el polipéptido P, activador proliferador de peroxisoma, va a disminuir la lipólisis, ya que disminuye la acumulación de los ácidos grasos a nivel del hígado. Sin embargo, va a incrementar la generación de masa grasa a nivel de los adipocitos. Es decir, si utilizamos estos fármacos, la persona va a tender a aumentar de peso. ¿Ya? Agonistas del péptido 1 parecido al glucagón, o las llamadas incretinas. Este péptido 1 parecido al glucagón lo que va a ser estimular a la secreción de la insulina. Este es producido por el duodeno, yeyuno y colon y por lo tanto va a estimular la liberación de insulina al detectarse hiperglicemia. Estos agonistas, algo muy importante es que solo se van a administrar por vía parenteral y no van a causar hipoglicemia, ya que solo actúan en un estado de hiperglicemia. O sea, es necesario que detecten la hiperglicemia para que puedan hacer su mecanismo, incentivar la producción o liberación de insulina. Los inhibidores del dipeptidil peptidasa 4. Este dipeptidil peptidasa 4 se va a encargar de degradar a este péptido 1 parecido al glucagón. Allá. No les mencioné cuál es el tiempo de vida media de la insulina. De la insulina y del glucagón su vida media aproximadamente es 6 minutos. Y del receptor de insulina es aproximadamente 12 horas. En cambio, la vida media de este péptido 1 parecido al glucagón solo es 2 minutos. Entonces, es una vida media muy corta. Para que este péptido 1 parecido al glucagón siga funcionando, se va a inhibir a esta peptidasa que lo degrada. Al inhibir esta peptidasa, yo voy a hacer que este péptido 1 permanezca más tiempo en sangre. Y a la vez favorezca más tiempo la liberación de insulina. Ahora, el cotransportador sodio-glucosa de tipo 2. Ya. ¿Este transportador en qué participaba? Este participaba en la reabsorción de la glucosa y del sodio en el túbulo conterneado proximal. Transportador, para que así ya no regrese la glucosa a la sangre. Sin embargo, uno de los efectos secundarios sería que al haber glucosuria, la persona tendría como un caldo de cultivo para las bacterias. Ya. Si se inhibe, se elimina más glucosa por la orina. Ahora, los inhibidores de la alfa-glucosilasa. Ya. Cuando la persona consume carbohidratos, para que estos carbohidratos complejos sean degradados en monosacáridos, es necesario que participe esta alfa-glucosilasa. Si nosotros no fragmentamos estos carbohidratos, estos van a ser excretados directamente por las heces. Es decir, aquí se va a retardar la absorción de la glucosa al nivel del tubo digestivo. Y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa de tipo 2 va a retardar la absorción de la glucosa, pero a nivel renal. Ya. La eficacia. Como ya le dije, la metformina se va a utilizar tanto en la mono, en la triple. Y su eficacia es alta.
esta hemoglobina, esta metformina, lo que va a hacer es sensibilizar a las células a la insulina. No causa hipoglicemia, ya que no sintetiza insulina y no hay cambio de peso. Sin embargo, sus reacciones adversas sobre todo se dan en el tubo digestivo, ya que produce diarreas y náuseas y déficit de vitamina B12. En algunos casos, en un porcentaje de 70% aproximadamente, las personas con diabetes mueren por complicaciones con su corazón, por un accidente cardiovascular. Entonces, si una persona tiene predisposición a estos accidentes cardiovasculares con diferentes factores, por ejemplo, si ya tiene diabetes, hipertensión, obesidad, fuma tabaco, entre otros, es necesario que en su tratamiento también se considere opciones para disminuir este riesgo. ¿Qué opciones tenemos nosotros en estos fármacos antidiabéticos? Aquí vamos a tener principalmente los que nos causan beneficios cardiovascular, la metformina, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa de tipo 2, los agonistas del péptido 1 parecido al glucagón y también las tiazolinedionas. Estos serían utilizados si hay un riesgo de accidente cardiovascular. Ahora, ¿en qué casos vamos a tener eficacias altas? En todos, menos en los inhibidores del transportador sodio-glucosa de tipo 2 y en los inhibidores de la peptidasa que inhibe la degradación del péptido 1 parecido a la glucosa, ya que no actúan al inicio de las vías. Aquí hay un resumen de antidiabéticos. Las insulinas que ya les mencioné, las insulinas de acción rápida que son modificadas, la glulicina, la lispro y la aspártica. La de intermedia, que es la insulina neutral de protamina. Aquí la insulina va a estar unida a una protamina, que esta protamina va a retardar la absorción de la insulina, ya que demora aproximadamente de 30 a 90 minutos para que se separe la insulina de la protamina. Y las insulinas de acción prolongada son la glargina y la determina. Ahora, las insulinas sensibilizadoras, es decir, que van a sensibilizar a las células para que puedan ejercer la acción de la insulina. Las biguanidas, que es la más importante, la metformina y la tiazolidiniona, que tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona. Ahora, ¿quiénes retrasan la absorción de la glucosa? Uno, el inhibidor de glucosidasa, que va a actuar a nivel de la degradación de los carbohidratos. Es decir, no va a haber una degradación de carbohidratos y se va a eliminar de frente por las heces. Aquí tenemos a la ascarbosa. Y el inhibidor de los transportadores de sodio glucosa, tenemos aquí, no va a haber reabsorción a nivel renal, la empaglifosina y la canaglifosina. Ahora, las incretinas, que son muy importantes, tenemos tanto a los agonistas del péptido 1 parecido al glucagón, que van a inducir la formación o la síntesis de insulina. Tenemos a la escianetida y a la liraglutida. Y el inhibidor de esta hormona, de esta peptidasa, que degradaba el péptido 1 parecido al glucagón, serían la sitagliptina y la linagliptina. Ahora, los secretagogos, es decir, los que favorecen la secreción de insulina y que en muchos casos están contraindicados por la hipoglicemia que causan, la glibenclamida y la glipizida y la glipirida. En el caso de diabetes gestacional, los fármacos más recetados, se tiende a recetar en mayor cantidad
las insulinas, ya que estas insulinas no atraviesan la barrera placentaria. Y en todo caso, las sulfonilurias y las tiazolidionas sí atraviesan la barrera placentaria. Allá, va a haber un octato de la diabetes, déficit en la secreción de insulina, hiperproducción hepática de glucosa, lipotoxicidad, disminución de las incretinas, aumento de la secreción de glucagón, incremento de la reabsorción renal de glucosa y disfunción hipotalámica con resistencia de insulina. Ya. Ya pasamos a las preguntas o... Ya. El porcentaje de hemoglobina glicosilada, si se determina correctamente, ofrece una estimación del control diabético aproximadamente durante... no les mencioné que la hemoglobina glicosilada va a ofrecer una estimación más o menos de 12 semanas, es decir, de 3 meses aproximadamente. O sea, serían los 3 meses anteriores. ¿Ya? Ahora, varón obeso, 57 años, con polidixia y poliuria. Ya sabemos que los síntomas de la diabetes son polidixia, poliuria, polifagia. En su primera consulta, ¿cuál es el examen de laboratorio más apropiado? Osmolaridad urinaria. Ya. Cuando una persona tiene diabetes mellitus de tipo 2, va a haber un estado hiperosmolar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a incrementar la concentración tanto de sodio como de glucosa. Ya. Ahora, ¿cuál sería el examen más apropiado? Osmolaridad urinaria, glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, test de tolerancia a la glucosa o glicemia al azar. Porque no tenemos ¿qué es lo que trata el test de tolerancia a glucosa? Es lo que estaba diciendo, que se le da a la persona 75 gramos de glucosa anhídrida y se miden los valores de glucosa después de 2 horas de haberle dado esa concentración de glucosa. Ya. Otra pregunta. Si un hombre obeso de 50 años presenta valores repetidos de glucemia en ayunas entre 110 a 125 miligramos por decilitro, ¿cuál es entre las siguientes actitud la más correcta? Como dijimos, entre 110 y 125 miligramos por decilitro en ayunas aún no se considera diabetes. Entonces, esta es una prediabetes. ¿Qué haríamos en todas estas? Establecer el diagnóstico de diabetes mellitus e iniciar tratamiento dietético. 2. Realizar una curva de glucemia con sobrecarga oral para precisar el diagnóstico. 3. Recomendar bajar de peso sin hacer más averiguaciones. 4. Comenzar tratamiento con dosis bajas de metformina. O 5. Comenzar tratamiento con sulfonilurias en una sola dosis matutina. ¿Cuál creen que sería? ¿La 3? No, porque sí están un poco incrementados sus valores. Entonces, lo que podríamos hacerle, la 2, realizar una curva de glucemia con sobrecarga oral para precisar el diagnóstico. O sea, como para confirmar el posible diagnóstico. Ya, aquí es una parecida. Un hombre asintomático presenta en 2 análisis de sangre rutinarios glucemias basales de 132 y 130 miligramos por decilitro. ¿Cuál sería la actitud correcta? Se le pide una curva de glucemia para diagnóstico, se inicia tratamiento con antidiabéticos orales, se inicia tratamiento con dosis de insulina, se le pide nuevos análisis dentro de un año, se le diagnostica diabetes mellitus tipo 2 y se le inicia tratamiento con dieta. ¿Cuál sería? Es parecida a la anterior. La E. La A. No. Ya.
La A para Claro, poder bien. confirmar. Ya. Las necesidades de insulina en un paciente diabético disminuyen con cirugía, obesidad o ejercicio. Ejercicio. Sí, ¿Sí? ejercicio. Ah, ya. Me asusté. Está bien. Porque en el ejercicio comenzamos a quemar nuestras reservas, pues. Entonces se Claro. comienza a degradar en sí. Primero se tiene que degradar el glucógeno y glucosa, y cuando ya se degradan todas las reservas de glucógeno, se comienza a degradar las reservas que tenemos en los adipocitos. Ya. La mejor prueba para inferir la efectividad del control de la diabetes mellitus es el dosaje de glucosa en orina, glicemia postprandial, glicemia en ayunas, curva de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada. ¿La E? Sí, la Sí. Sí, sí, la E. Ya. Y la diabetes tipo 1 está asociada con... Ahí está la respuesta. La 3, la 3. Sí, ya está Es- bien. Ya. Eso es todo.